Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en esta edición con Edu Vilches, Vicky y yo, Yayu, y hoy vamos a entrevistar a Lucky Grimson, militante de Nuevas Mayorías, y bueno, nuevo blanco de Eduardo Feynman para putear a las juventudes. ¿Cómo estás, Lucky? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por invitarme a participar hoy. No, Gracias a vos gracias por por venir. venir. Em, bueno, la primera pregunta que te queríamos hacer para arrancar, ¿cómo estás llevando la situación de pandemia, la cuarentena? ¿Cómo te trata? Qué sé yo, creo que dentro de todo, o sea, no sé, yo siento que tengo momentos y momentos y que estamos como muchos así, medio no se puede y llevando ahí, nada, bancándola lo que haya que bancarla un poco, ¿no? Mm. Y en esta cuarentena, Luqui, ¿hubo alguna serie, peli o libro que hayas leído, serie que hayas visto, que recomiendes? Así muy. Hace poco estaba leyendo un libro de cuentos que se llama Nadie vive tan cerca de nadie, de Tamara Tenenbaum, que me parece muy bueno, viola para recomendar si a quien le copa leer cuentos nada, sobre distintos temas y demás, cortitos, Ujú. muy bueno. Cambiando un poco de tema, contanos sobre tu militancia. ¿Cómo empezaste a militar? ¿Cómo te metiste en las mayorías? Yo arranqué a militar cuando entré al colegio secundario, o sea, arranqué a militar en el centro de estudiantes. Nada, milité ahí como bastante tiempo y cuando estaba en medio entre tercer y cuarto año, más en cuarto año, arranqué a militar, digamos, también fuera del colegio, digamos, o sea, bueno, ya venía militando desde el centro, obvio, bueno, nada, ustedes ya saben, como militando en otros centros y demás, pero en 2017 empecé a militar en lo que en ese momento era Patria Grande y que hoy es Nueva Mayoría, que bueno, es conocida de hace un tiempo y me fui acercando y ahí ya arranqué a militar ahí y siempre milité. Mm. Ahora, Luqui, hablando sobre cosas paramilitar, eh, me gustaría preguntarte, porque hace un tiempo se hizo, bueno, mirar un video tuyo en el que estabas en el informe diario de casos de coronavirus y me gustaría preguntarte por qué crees que a la gente le molesta tanto que los jóvenes usemos el lenguaje inclusivo. Sí, yo ahí un poco como pensándolo un poco después de eso y charlándolo también con algunos compañeros, un poco lo que pienso es que de alguna manera, digo, yo creo que el lenguaje inclusivo, como muchas otras cosas también, molesta tanto porque implica, digamos, un cuestionamiento, digamos, porque claramente creo que el usarlo es de alguna manera una batalla constante, una disputa constante, y esa disputa es cuestionar, digamos, muchísimas cosas impuestas, establecidas y aceptadas, digamos, de alguna manera socialmente, para, bueno, nada, armar esas cuestiones y repensarlas, y que yo creo que justamente eh, molesta especialmente a los sectores que de alguna manera se sienten interpelados por ese cuestionamiento, por todo lo que también implica el lenguaje inclusivo más allá de la palabra en sí, ¿no? Mm. Y esto, o sea, este movimiento, esta lucha o sea, se viene dando desde los jóvenes generalmente, ¿no? Como o en sí, una lucha de los jóvenes, y nos gustaría preguntarte también, eh, ¿cómo ves a la juventud insertada ahora en la política actual? Y más ahora en esta pandemia. Mm. Sí, o sea, sí, yo creo que efectivamente es una lucha principalmente de los jóvenes. Creo que también está bueno pensar que para mí, digamos, de alguna manera es parte digamos, trayendo los feminismos en los últimos años, como más generalmente, digo, no solo desde las juventudes. Y ahí, digamos, también con la pregunta que vos hacías,
Eh, Creo que eso también está directamente vinculado, ¿no? A la hora de pensar a la juventud en la política hoy en día. Yo creo que hay muchísimas discusiones que tienen que ver con eso y que tienen que ver también con el repensarse de alguna manera y con el proponerse, digamos, otras formas de hacer política, que creo que también es algo como muy fundamental desde la juventud, pero que al mismo tiempo no es igual de alguna manera para todas las juventudes. Digo, creo que a la hora de pensar hoy a las juventudes en la política, es necesario pensar que hay una juventud sumamente interpelada por discursos reaccionarios, discursos de odio, de la derecha, digo, no solo de la oposición al gobierno o del macrismo, sino fuertemente, digo, esos discursos totalmente reaccionarios, que creo que lo vemos en la juventud anticuarentena, pero lo vemos también en muchísimas otras cuestiones, eh, y que creo que ahí hay una fuerte disputa porque, digo, a la hora de pensar a la juventud en la política, nos encontramos con esa juventud, pero también creo que nos encontramos fuertemente con una juventud eh, totalmente comprometida en este contexto, organizada, dedicada a poder enfrentar de la mejor manera posible este contexto tan difícil, que se propone discutir muchísimas cuestiones, que se propone ser una juventud activa. Yo creo que ahí hay una disputa muy importante que creo que es una disputa que tenemos que dar nosotros, ahí, digamos, discutiendo entre nosotros justamente de cuál es la generación que queremos construir, cuál es el rol de las juventudes en la política que queremos tener, eh, pero que también implica, digamos, justamente ser una juventud activa que no solo discute entre nosotros, sino plantear grandes discusiones, grandes transformaciones. Mm, claro, Sí, y dentro, digamos, de esta juventud que planteabas politizada, ¿vos cuál crees que debe ser tu papel, digamos, como militante para estar un pasito más cerca de esa juventud y, si se quiere, de ese futuro más politizado? Eh, yo creo que el rol, digamos, un poco el rol de la militancia, ¿no? Creo que pensar ese rol está bueno un poco para tampoco distinguirnos de alguna manera entre como la juventud militante respecto de la juventud como comprometida, pero que por ahí no milita, eh, porque yo creo que, o sea, justamente muchas veces sí está esa diferencia, pero para mí es un momento donde justamente el rol de la militancia es ampliar, es abrir discusiones y es justamente que, digo, yo creo que estamos como atravesando un contexto tan difícil donde es importante que quienes estamos más o menos de acuerdo o no, o quienes también queremos dar discusiones, queremos hacer cosas, digamos, y nos interesan muchísimas cuestiones, la activemos y estemos organizadas y militemos de alguna manera. Entonces creo que justamente el rol de la militancia es abrir a eso, a poder, digamos, abrir cada vez más discusiones, interpelar cada vez más gente para poder, digamos, ser más organizándonos y encontrándonos en este momento. claro, ¿Y sí. crees, perdón, ¿y crees que el gobierno tiene presente la agenda de la juventud? Eh, a ver, por un lado yo creo que, digamos, el- conseguimos un gobierno que es sumamente importante, que sea un gobierno popular y que logre grandes avances en materia de derechos en muchos sentidos, pero especialmente para la juventud, me parece. Creo que Perdón, Luqui, te hago un sí. paréntesis. También puedes hacer una distinción entre el gobierno nacional y de la ciudad, si querés. Ah, ok. Ok. Lo tomé muy con el nacional, pero arranco de nuevo. Dale, dale. Em, Digo, arrancando por ahí como más por el gobierno nacional, yo creo que digamos, el haber conseguido este gobierno que creo que construimos fuertemente el 2019, y que es importante que sea un gobierno popular y que logre grandes avances en materia de derechos en muchos sentidos y especialmente para la juventud, el haber conseguido ese gobierno, creo que la
juventudes tuvimos un rol fundamental en esa pelea, digamos, en ese logro. Creo que eso implica necesariamente que eso también esté, digamos, impreso de alguna manera en el gobierno. Creo que definitivamente es una etapa, digamos, a partir del gobierno en la cual, y, digamos, volvemos a ser protagonistas de muchísimas cuestiones respecto de lo que de lo que se construyó, digamos, en los 4 años previos. Eh, Creo que hay, digamos, una agenda del gobierno vinculada a las juventudes, digo, el Instituto Nacional de Juventudes y demás viene elaborando fuerte. Creo que es una agenda que tiene que ser fortalecida, digamos, con políticas en todos los ministerios, porque en todos lados, digamos, hay algo que nos atraviesa a las juventudes en algún sentido o en otro. Eh, Creo que es importante, digamos, seguir trabajando cada vez más en ese sentido, y que creo que es importante que el gobierno, digamos, incorporar cada vez más esa agenda de las juventudes, y que para eso, digamos, les pibes tenemos que estar ahí. Digo, el gobierno va a incorporar la agenda de las juventudes, integrando, digamos, a las juventudes justamente a pensar esas políticas y a construirlas en conjunto con sus protagonistas. Ahora, yendo más al gobierno de la ciudad, eh, es algo, digamos, como esta cosa del diálogo, de la participación, que yo creo que el macrismo históricamente usa mucho en su discurso. eh, Creo que, bueno, podemos dar muchísimos ejemplos de cómo esa o esta participación con el macrismo es totalmente de cartón y para la foto, y como muchas veces en realidad no escuchan al Spidis. O sea, bueno, podemos ver en el ejemplo por ahí más cercano de que la ministra de Educación de la ciudad no le contestó una carta a les pide los secundarios, y ustedes lo deben saber, en todo el año, no tuvo una reunión con los secundarios en todo el año, y nada, como de cuando yo militaba también en secundario, me acuerdo que si llegábamos a tener una reunión con la ministra de Educación, que hace muchísimos años que es la misma, igual era una participación realmente de cartón y para la foto. Eh, entonces, bueno, creo que eso, digamos, muestra como un ejemplo, ¿no? El de la educación, porque pueden ser también muchísimas otras cuestiones, como yo creo que el gobierno de la ciudad no tiene presente la agenda de las juventudes, o por ahí no tiene presente la agenda de las juventudes que nos gustaría que tenga. Porque creo que sí está bueno pensar cómo, sí, seguro, construyen cuestiones como el curso del empleo joven, y no sé, me acuerdo cuando hicieron el año pasado una feria de empleo joven en la rural, no me acuerdo si era del gobierno nacional o de la ciudad, pero bueno, en fin, era del macrismo. Eh, y bueno, como digo, ese discurso mucho más lavado, mucho más meritócrata y demás, y muchas veces lo tienen, y está bueno pensar cómo disputar a partir de eso. Mm, claro. Sí, y siguiendo con esto, ¿qué medidas, digamos, concretas crees que se tomaron pensando en nosotros, pensando en la juventud y en nuestro futuro? También, si querés hacer del gobierno nacional, del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad, o si querés solo el primero, como quieras. De una. Voy con el gobierno nacional, pues la verdad que de la ciudad no se me ocurre. Eh, Yo creo que, bueno, en el último tiempo, digamos, desde que el gobierno nacional asumió, hubo una política, digamos, al fortalecimiento, que se fortalezca más y se continúe del Instituto Nacional de Juventudes y de otras políticas también de juventud. Bueno, en el Ministerio de Salud se creó la Dirección de Adolescencias y Juventudes, que antes era un programa, digo, se empezó a jerarquizar de diferentes maneras esa política, y creo que a partir de eso, digamos, por ejemplo, en salud, digamos, también pensando en el contexto de pandemia, existen diferentes políticas que por ahí tienen que ver más fundamentalmente con todo lo que es la salud emocional y mental, o la salud sexual, reproductiva y no reproductiva, de poder acompañar a las adolescencias y juventudes en ese sentido. Y después, digamos, creo que
hay también una cosa de poder volver a retomar, a recuperar y a fortalecer distintas políticas que ahí ya existían previamente, que había experiencias previas que digo, se empiezan a retomar y que es necesario realmente fortalecer en el próximo tiempo, ¿no? Digo, creo que políticas como el procrear o vinculadas a la cuestión de vivienda que también es necesario fortalecer, por ahí son algunos ejemplos, pero digo, creo que ahí también hay todo un tema más vinculado a la cuestión del empleo joven y lo laboral, en el cual es necesario tener cada vez más políticas. Y bueno, creo que también, digamos, el contexto de pandemia por ahí, yo creo que no tuvo el foco en la juventud, definitivamente, pero que sí es necesario, digamos, tener cada vez más políticas concretas en ese sentido, además de muchísimos espacios que se van creando, digo, de algunos como recuerdos que tengo también de otras políticas, de espacios de contención, talleres y demás, más vinculados, más destinados a jóvenes, que se vienen desarrollando desde el gobierno nacional y que creo que también son interesantes. Mm. Bueno, Luqui, hace unas semanas ya, o meses se podría decir, se viene hablando de una vuelta a clases, y bueno, definitivamente el martes pasado, si no me equivoco, se volvió a clases y con protocolos, pero nos gustaría saber qué opinás de esos protocolos en la ciudad. Sí. A ver, yo creo que la vuelta a las escuelas de alguna manera, porque creo que también está bueno pensar cómo, digo, por un lado se supone, ¿no? Que las clases continuaron, creo que muchos docentes y estudiantes efectivamente hicieron mucho esfuerzo durante todo este tiempo para que las clases continúen en todos los niveles, y cómo además, en realidad, el gobierno de la ciudad, yo creo que no está teniendo una política de garantizar esas clases, eh, primero porque nunca hicieron nada en todo este tiempo, me parece, para garantizar las clases virtuales, digamos, en el sentido de la conectividad y demás, y porque con esta propuesta que ahora plantean, según dicen ellas también, se supone que no habría clases en las escuelas, sino que serían actividades de encuentro, recreativas, etc. Yo creo que hay una irresponsabilidad muy grande por parte del gobierno de la ciudad en lo que están haciendo en este momento. Yo creo que muestra un nivel de no planificación, de no pensar las cosas como mucho más integralmente bastante claro. Digo, no sé, hay fotos circulando de escuelas donde hubo un pibe y eran 15 periodistas amontonados contra el pibe, escuelas donde los pibes se estaban cagando de calor, fueron a comprar sombrillas pero no alcanzaban para hacer sombra y se terminaron metiendo adentro de la escuela cuando el protocolo dice que justamente no se puede hacer eso. Eh, Digo, creo que realmente es muy irresponsable la forma en que lo piensan. Creo que pensar en hacer eso, por ejemplo, teniendo que viajar en transporte público, para mí es imponer un riesgo totalmente innecesario. Además, cuando el gobierno de la ciudad me parece que tranquilamente podría garantizar otra forma de transporte. Eh, Creo que proponerse volver a las escuelas, pero que no sean clases y demás, y seguir sin garantizar la conectividad, sin entregar dispositivos y demás, también es totalmente irresponsable y muestra que lo que les importa no es lo pedagógico, sino el marketing. Eh, Creo que es necesario, digamos, pensar cómo querríamos nosotros de alguna manera terminar este año, cómo querríamos, digamos, seguir nuestra escolaridad, nuestra trayectoria educativa, pensar nosotros cómo querríamos volver o no volver a las escuelas, eh, y que se haga en conjunto, digo, por ahí como retomando lo de antes también, ¿no? Digo, creo que es prácticamente imposible que haya una vuelta a las escuelas
sea piola de alguna manera y que esté buena y que sea responsable, si no se piensa en conjunto. O sea, yo creo que eso es realmente fundamental, y creo que, digamos, de lo que está haciendo ahora el gobierno de la ciudad, que además podríamos discutir si epidemiológicamente, digamos, eso es el momento o no, eh, se podría hacer muchísimo mejor en muchísimos términos, digamos, de cuestiones que hay para mejorar. Pero además, digamos, bueno, el gobierno nacional generó ese índice epidemiológico, que bueno, justamente por eso digo que hay por ahí cuestiones para discutir ahí, y además ya hace un tiempo, hace varios meses, el Ministerio de Educación Nacional había sacado unas recomendaciones para la vuelta a las aulas, que habían sido generadas, digamos, por un consejo que tenía docentes, que tenía estudiantes y demás, que decidió Soledad Acuña que esas recomendaciones no las toma porque, ¿no nada, se siguieron chamullo. esas recomendaciones? No, ella lo que dice es que esas recomendaciones son para la vuelta a las clases y como que ella no vuelve a las clases, no va a seguir esas recomendaciones. Ah, claro. Increíble. La vuelta a las actividades. Terrible. Vicky, Bueno, cerrás vos. dale. La última pregunta es, ¿dónde te ves en 10 años? ¿Dónde me veo en 10 años? ¿O cómo? Sinceramente no lo pienso mucho, pero como que si me tengo que imaginar, creo que me imagino militando, o sea, de una u otra manera más o menos parecida a la de ahora, ojalá que en contextos mejores, y creo que seguramente va a ser en un contexto mejor, eh, pero me veo militando. A ver, acá está. Es un aplauso. Bueno, no te queremos robar más tiempo, Luqui. Gracias por sumarte. Estuvo muy interesante escucharte y contarte que tenemos una tradición en el podcast que surgió a partir de los cacerolazos. Cerramos con un aplausazo. Es como para agradecerle a la invitada y para, nada, cerrar con algo. Porque no tenemos un Muy cierre bueno, formal todavía. Vamos muy a... bueno. Gracias por Así coparte, que Luqui. nada, gracias por venir. Gracias por Gracias a venir. Hacemos un ustedes. aplauso.